Es difícil darle la confianza a los ganadores del Nobel cuando no sabes mucho de ellos. La única palabra que tenemos de que son buenos y que deberíamos de darles una oportunidad viene a veces de la propia Academia Sueca. Y si tenemos un poco más de suerte, algunos de nuestros conocidos ya sabrán qué pedo con estos escritores. Digo, uno que es relativamente joven ya entró en el mundo de la literatura cuando Gabriel García Márquez, o Mario Vargas Llosa o José Saramago ya eran escritores reconocidos y ya tenían la distinción. Pero con los más recientes galardonados con este premio he tenido una que otra mala experiencia. Te estoy viendo, Hanke. Aclaro que con esta autora no es el caso, pero como cuando ya he visto una serie de películas iguales y todas te han decepcionado, te sigues haciendo la pregunta de que si la siguiente vale la pena. Es complicado darles una nueva oportunidad de ese tipo de cosas. Pero con este libro creo que valdría la pena ir más allá de esa leyenda que viene en la portada que dice ganador del Premio Nobel de Literatura. Porque realmente es un libro poderoso, con gran intensidad narrativa y que cuenta una historia linda a pesar de ser dura en partes. Que si Han Kang merece el Nobel de Literatura o no, en este momento no sabría responderlo y tampoco me importa. Pero puedo decir que esta novela, breve y contundente, es una gran opción si quieren meterse en el mundo de la literatura universal, más allá del eurocentrismo o de los escritores clásicos estadounidenses o incluso de los ya conocidos escritores latinoamericanos. Bienvenidos de nuevo a este canal, donde espero que encuentren una nueva opción para su siguiente lectura. O si ya han leído este libro, reafirmen el por qué les ha gustado. Así que, sin más que agregar, comencemos con la reseña de La clase de griego. ¿Por qué me acerqué a ti de esa manera tan estúpida? Puede que mi amor no fuera estúpido, pero como yo sí lo era, se contaminó de mi estupidez. O quizá yo no era tan estúpido, pero la estupidez inherente al amor despertó la estupidez que había en mí y terminó por arruinarlo todo. Quédate quieto, Godzilla. Han Kang ya tiene una larga carrera literaria, y no podemos decir que ha pasado realmente desapercibida dentro de este mundo. Con 4 recopilaciones de cuentos y 8 novelas, entre las que destacan La vegetariana, Actos humanos y por supuesto La clase de griego, ha recibido varios halagos por su trabajo y diversos galardones. Ganó el premio Ji-Sang, uno de los premios literarios más prestigiosos dentro de Corea del Sur, además del Man Booker International Prize por La vegetariana, entre otros galardones que la llevaron en 2024 a ser condecorada con el Premio Nobel de Literatura, siendo a la vez la primera persona salida de Corea del Sur y la primera mujer en toda Asia en ganar este galardón. Desde sus inicios se ha destacado por ser una escritora que narra de manera precisa y firme. Su prosa suele contener elementos sensuales y poéticos, además de un fuerte carácter inquisitivo y en ocasiones visceral. En la caótica Seúl, nuestros dos personajes protagónicos se entrelazan en una historia que está enmarcada por el dolor y el aislamiento. Una mujer devastada por la muerte de su madre y por un reciente divorcio que la llevó a la pérdida de la custodia de su hijo, no conforme con esto, la vida le va a hacer perder otra cosa, su capacidad de hablar. Y desesperado un poco por volver a recuperar su voz, encuentra una clase de griego antiguo, en la que ve una vía de sanación para este problema. Es ahí donde se encuentra con nuestro segundo protagonista, el profesor de esta clase, un hombre que recientemente regresó a Corea después de pasar la mayor parte de su vida en Alemania y que vive con sus propias desgracias. Y entre ellas destaca una enfermedad degenerativa que le va haciendo perder la vista poco a poco y que inevitablemente en cuestión de meses lo va a dejar ciego completamente. Y esto lo hará perder inevitablemente su autonomía y obviamente él trata de aferrarse a esto con toda su fuerza y su desesperación. Conforme van pasando las clases, estos dos van creando un vínculo en el cual el lenguaje del griego va formando un puente entre sus mundos, rotos y aislados, pero que cada uno va buscando en el otro la forma de darle sentido a su vida, para lograr comunicarse y de cierta forma encontrar redención. Esta novela de Han Kang ha sido muy elogiada por la crítica. No es solo que la novela la posicione como una de las escritoras menos convencionales de los últimos tiempos, y por ende innovadora con estos temas ya antes vistos pero que están abordados desde otra perspectiva, además de que aplauden su valentía por escribir acerca de lo incómodo. Y como yo también puedo decirles,
esta novela está narrada de una forma muy bella, llena de pasajes poéticos, de referencias a Borges y con cierta aura oscura a lo largo de sus páginas. Hay momentos bastante crudos que se entrelazan con la prosa y la poética de la autora, mismos que Kang utiliza para hacer más visible y entendible por lo que están pasando sus personajes. Por supuesto que hay ratos en los que sienten miedo, dolor, arrepentimiento y mucha nostalgia acerca de los actos cometidos o no cometidos durante su vida. Claro que la aura de oscuridad y de lo visceral puede que no sea del agrado para muchos lectores, pero está leve si has leído a autores más hardcore. Esto ni de pedo es una novela de Kathy Acker o de Thomas Bernhard y mucho menos del Marqués de Sade. Y tampoco te estás clavando en pedos existencialistas o pesimistas como si estuvieras leyendo a Sylvia Plath o a Emile Cioran. Incluso creo que hay pasajes en la literatura de Roberto Bolaño o de Chuck Palahniuk que pueden ser más crudos que esto, aunque en el caso de Bolaño y Palahniuk suelen ser un poco más divertidos. Así que no se espanten con la literatura de Han Kang. Es crudo, pero en un nivel para principiantes, podría decir. Ella habla de cosas muy duras y muy oscuras, pero gracias a su uso de la poesía y de la prosa, lo hace una novela bastante bonita, bastante bella y bastante relajada. La clase de griego toca varios temas en apenas 174 páginas, pero destacan dos principalmente. Por un lado tenemos la cuestión del lenguaje, que es visto por nuestros protagonistas no solamente como una herramienta para que puedan expresarse. También se vuelve una barrera para que no lo logren de manera clara o simplemente no lo logren. No es solamente la cuestión del mutismo de la mujer, sino también la cuestión del profesor al intentar comunicarse con diversos personajes a través del lenguaje de señas, mostrándonos que algo tan simple como querer saludar a alguien se vuelve imposible cuando la voz, el medio principal para realizar esta acción, está ausente. Lo que nos lleva inevitablemente a hablar del otro tema principal, el silencio. El que la mujer no hable no afecta solamente sus relaciones, ni tampoco significa que solo sea un mal físico o psicológico. Su silencio va más allá y se vuelve ya una cuestión existencial. Y esto inevitablemente la lleva a reflexionar sobre varias cosas acerca de su vida. Llámese pedos de la infancia, la muerte de su madre, el matrimonio fallido que acaba de terminar, o esta posibilidad de no volver a ver a su hijo. Mientras que el griego antiguo que uno enseña y el otro aprende, una lengua básicamente muerta en los estándares de hoy y que solamente aprenden algunos eruditos, puede leerse como una dualidad de aquello que es inalcanzable. Por el mero hecho de que les digo, ya nadie aprende este lenguaje, salvo algunos eruditos, algunos filólogos, o si te gustan los idiomas y eres un pinche atascado de mierda, pues chance te llame la atención aprender griego antiguo. Pero por lo mismo, es algo que perdura y en cierta manera se vuelve eterno. Digo, aunque sea un lenguaje muerto, seguimos hablando de él. Y esta lengua es utilizada por ambos para reconstruir su identidad. A la par, tanto el profesor como la mujer están marcados por la pérdida y el trauma. Y créanme que les digo que aquí lo que menos hay es soluciones fáciles. De hecho, las preguntas que plantea el libro conforme a sus casos van más enfocadas a siquiera si existe alguna solución para sus casos o de plano no. Y son del tipo autorreflexivas, mirándose hacia el interior y apoyadas por la hermosa prosa y la poesía de Han Kang. Sin embargo, estas mismas pérdidas complicadas por las que ambos están pasando, se vuelven una especie de conexión entre ambos. Una relación que en cierto modo les permite salir de ese mundo interno en el que están encasillados, ya sea por la tristeza que representa perder a una madre y la posibilidad de no volver a ver a tu hijo, como por lo duro que debe ser afrontar el perder la vista y con ella tu autonomía. Se habla incluso que dentro de esta misma oscuridad y silencio en la que ambos están habitando, puede surgir la luz y un estilo de comunicación único y a la vez auténtico. Y también podemos ver algunos elementos que están relacionados al choque cultural. El profesor está atrapado principalmente entre dos lenguas, su natal coreano y el alemán que tuvo que aprender cuando emigró de su país. Esto, sumado al griego que aprendió en Alemania y del lenguaje de señas que aprendió por andar enamorado, lo hacen sentirse una persona dispersa entre todas estas culturas, y su personalidad se vuelve más compleja, y por ende también su forma de ver el mundo está comprometida. Es un hombre que no sabe exactamente a dónde pertenece, no sabe si su lado coreano, que es con el que nació, le gana a su lado alemán, que es el que lo ha acompañado la mayoría de su vida, o si pertenece al griego, que se volvió su modo de vida,
o al lenguaje de señas que utilizaba para comunicarse con un viejo amor. Sí, y todo esto ensamblado de manera perfecta con la narrativa que utiliza Han Kang. Hay poesía, hay introspección y una rara mezcla entre delicadeza y crudeza. Además, nos encontramos con una historia en la que la autora juega con los narradores, utilizando la primera persona para las partes que tienen que ver con el profesor y la tercera para cuando nos explica lo que está sucediendo con la mujer. Además, tiene un estilo ligeramente fragmentado y curioso que le da ritmo al texto, pero sin llegar a sentirse pesado ni confuso. Esto no es David Foster Wallace. Y tampoco podemos dejar de lado el tono meditativo que utiliza la autora en esta historia. Sin esto, los momentos de soledad y condena, el aislamiento o los monólogos interiores no se sentirían con tanta fuerza. Y, por supuesto, el uso de las palabras en griego, lenguaje con el que la autora de repente llega a jugar para darle un poquito más de ritmo y profundidad a cada capítulo, intentando que sus personajes traten de reencontrarse con algo que está perdido para ellos, e incluso hallar en este lenguaje una palabra, una frase o un modo de comunicar lo que están sintiendo. Ya ven que luego no nos alcanzan las palabras para decir ciertas cosas. Bueno, quizás es cuestión de buscar en otros lenguajes. Y claro que el elemento de la ceguera y el mutismo no están ahí de gratis. El profesor sabe que en el momento en el que su vista se vuelva completamente negra, va a perder el control sobre su vida. Tendrá que depender de alguien más. Y está bastante claro que incluso aunque sea tu familia o amigos muy cercanos, en este tipo de cosas confiar en los demás es un poco difícil. Pero su alumna le va a enseñar que no solamente tiene que confiar en sus otros sentidos, sino que también le tiene que dar el beneficio de la duda a otras personas. Y hablando de la mujer, su silencio va más allá de la incapacidad para comunicarse. La autora utiliza este padecimiento para mostrarnos la resistencia de la mujer a expresarse, a decir algo, a quejarse de todo lo culero que está pasando alrededor de su vida. Y por lo mismo, estar callada se vuelve un signo de vulnerabilidad. Díganme si no les ha pasado que hay veces en las que prefieren callarse en lugar de hablar y evitar echarle más leña al fuego en ciertas discusiones. Ni siquiera por miedo a lo que pueda pasar, simplemente porque resulta desgastante y en lugar de obtener algo, sentimos que vamos a perder algo. Claro que disfruté mucho este libro. Digo, hay un no sé qué con el final, pero siento que es una cuestión de releerlo y de interpretación. Puede que esto sea una señal para que me meta más en algunos otros libros de la autora o incluso en su poesía. Y quién sabe, tal vez con otros autores coreanos o con otros autores asiáticos. La cuestión del Nobel no puedo definirla solamente con haber leído un libro de la autora. Ha pasado que autores tienen un libro chido y todo lo demás que escribieron es un libro meh. Pero de eso ya hablaré en otro video. Por ahora puedo decirles que este libro nos deja ver que sin comunicación, las relaciones y la convivencia en el mundo es prácticamente imposible. Y aun cuando no tengamos las herramientas convencionales para hacerlo, es posible conseguirla. Y lo más importante, aislarse y reflexionar en soledad y para nuestros adentros puede que sea necesario de vez en cuando y que sea algo sano por algunos días. Pero tarde o temprano tendremos que aprender que es más fácil sobrellevar algunas cosas de la vida si tenemos a alguien en quien apoyarnos. Recuerden que si viajan solos van a llegar más rápido, pero si viajan acompañados van a llegar más lejos. Y es a veces en esa compañía que encontramos la resolución para aquellos dilemas tan complejos. Algunas cuando las descubrimos nos pueden parecer bastante obvias, pero sin la ayuda del otro nos pueden resultar bastante difíciles de ver. Gente, gracias por ver la reseña, espero que les haya gustado. Ya saben, dejen su like, dejen su comentario, suscríbanse por el amor de Dios y síganme en mis redes sociales, aquí se los voy a dejar. Y nos vemos en el siguiente video.